¿Qué tal? Bienvenidos a Saya Banjet. En esta ocasión quiero platicar largo y tendido con todos ustedes acerca de un tema que me llama mucho la atención y creo que a ustedes también, que tiene que ver con el miedo. Y es que aquel que diga que no tiene miedo o es psicópata o está mintiendo. Y bueno, pues en realidad esto nació a partir de ayer, ayer mismo que vi un video en la noche de Alex Honnold en una como ponencia con una psicóloga que se llama Armita Golka. Y bueno, pues para aquellos que no sepan quién es Alex Honnold, es uno de los mejores escaladores del mundo. A mí me encantan este tipo de temas porque yo desde muy chiquito hacía escalada por medio de Roberto Morales Honk o Maestro Honk, que pues, fue uno de mis maestros espirituales o mis, digamos, modelos a seguir o maestros de vida. Él ya murió, pero él era escalador y escaló el Everest y demás. Entonces, pues es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y escuchar a personas como él, pues realmente me importa bastante porque la experiencia de estar en la montaña, escalando y demás, pues es realmente pues muy impactante, peligrosa, pero también muy pues significativa en la vida de todas las personas que lo hacen. Por eso dicen que las montañas son maestras. Maestras, perdón, me salió un gallo. Y bueno, Alex Honnold pues es reconocido principalmente por hacer solo climbing, que es escalar sin ningún tipo de protección. No lleva cuerdas, no lleva ni siquiera compañeros que lo puedan apoyar o proteger. Simplemente así como está, solamente con el talco para poder tener mayor fricción en las manos, sube las montañas y eso es todo, ¿no? Pueden ver ahí una película de él, me parece que salió hace algunos años. Y bueno, pues es una persona que dio a conocer también la onda de la escalada, gracias a esta película que fue un éxito, y también a su canal de YouTube, y porque, repito, hace cosas extraordinarias, ¿no? En fin, bueno, pues eso era la introducción, ahora vamos directamente al tema, vamos a enfocarnos principalmente en el miedo, y aunque lo que voy a decir no es exactamente lo que se dijo en esta ponencia, pues sí está inspirada en ella. Primero, lo primero, tu objetivo es reducir o minimizar lo incierto. Y ese es importante destacarlo porque la mayoría de las personas estamos buscando siempre como que una respuesta inmediata, directa, clara ante lo que hagamos. Es decir, si yo voy a practicar artes marciales, pues yo estoy buscando poder realmente protegerme ante una eventualidad. Pero eso es demasiado subjetivo, demasiado ambiguo y pues no podemos tratar de medir pues algo tan abstracto como es el combate, porque tiene demasiadas posibilidades. Entonces, como digo, tu objetivo es reducir lo incierto. Otra manera de decirlo es tu trabajo es minimizar la posibilidad de error. Otra cosa más allá de eso sería mentira. Yo no puedo decirle a mis estudiantes o a la gente que confía en mí en que van a poder defenderse si hacen esto o aquello, porque hay demasiadas variables que van a estar involucradas. Así que tu trabajo es minimizar la posibilidad de error y pues hasta ahí, ¿no? Y entre más te entrenes, más trabajes, pues más vas a ir reduciendo, pero nunca va a haber una claridad. Otra frase, voy a estar leyendo algunas cosas que estuve, pues obviamente anotando después de ver esta ponencia, y dice, tu máxima motivación nace de tu curiosidad, de preguntarte, ¿serás capaz? Entonces, pues realmente la mayoría de las personas, cuando vemos algo que nos impacta, pues normalmente nos preguntamos, ¿yo seré capaz de hacer eso? ¿Qué tan difícil será? A veces decimos definitivamente no, es demasiado complicado y hay veces que como que nos arriesgamos y queremos saber un poquito más y con un poco de esfuerzo lo logramos, ¿no? Y eso es un gran motivador, esa curiosidad de saber si tú eres capaz. Y además si agregas el valor que te da la sensación física cuando lo haces bien, dándole un valor de disfrute, es decir, que pues si llegas a lograr eso que originalmente decías, wow, si lo logras, pues obviamente vas a tener una sensación de genial, ¿no? Y el poderlo hacer cada vez más fácil, pues también va a tener como un efecto como, como una droga en ti, ¿no? Esa sensación de placer va a ser otro motivador que te va a ayudar a continuar y seguir en ese camino. Y bueno, pues aparentemente esa actividad la vas a estar haciendo porque es divertida, porque es emocionante, pero bueno, pues está también el factor psicológico y químico que acabo de mencionar, y bueno, pues ese factor de curiosidad. Pues lo importante aquí es aprender a presionar tus límites, porque el miedo como tal, pues si lo dejas ganar, pues es como el fuego, ¿no? A mí, yo hace muchos años leía también la onda del Zen y de la cultura oriental y de la filosofía de China, de Japón, de Corea, etcétera. Y pues en varias ocasiones me topé con la idea de que el fuego es como el miedo. Si lo sabes usar, pues quemas al que está enfrente. Si no lo sabes usar, te quemas tú solo, ¿no?
Entonces, el miedo puede ser un gran potencializador o puede ayudar o puede ser lo contrario. Entonces, es importante aprender a presionar tus propios límites para poder, pues, dominar el miedo y, bueno, más que dominar, administrar. Y, bueno, pues eso te va a ayudar a descubrir de qué eres capaz y, bueno, pues, obviamente lo desconocido, pues, nos da miedo, pero también nos atrae. Entonces, esa curiosidad, pues, puede volverse algo un poco más de una simple idea o de, sí, se me hace curioso, a algo más tangible, algo que pueda ayudarte a inventar cosas, a crear cosas, resolver problemas, en fin, lo importante es, pues, enfrentarte a eso, ¿no? Tomar algo que parecía imposible y trabajar duro y eventualmente ser capaz de hacer lo posible, el mejoramiento gradual y no instantáneo es uno de los aspectos más satisfactorios del esfuerzo. O sea, el sentimiento de mejora. Ese sentimiento de que vas mejorando, mejorando y que lo vas logrando de poquito en poquito es mucho mayor o más satisfactorio que el lograr algo de golpe, ¿no? Y es como, por ejemplo, cuando te regalan algo. Si te regalan algo, pues te gusta, qué padre, estás contento, pero no lo vas a valorar igual a que si tú te esforzaste para lograrlo. Lo mismo con las actividades físicas. Si yo de repente tengo que pelear con un tipo enorme, muy grande, muy fuerte, me da miedo, etcétera, tengo dudas, pero me preparo, me preparo, me preparo. Y pues, no sé, los sparrings los voy haciendo con personas similares a mí, a esta otra persona que tengo que vencer. Personas de igual experiencia o similar, o de similar peso. Cada vez que vaya logrando ganar un sparring, bueno, los sparrings no se ganan, pero que vaya logrando, pues, aplicar las técnicas que yo, pues, necesitara para poderlo vencer, o que vaya, pues, reconociendo mejor mis capacidades tácticas, estratégicas y demás, eso va a hacerme sentir cada vez mejor y por ende, pues esa satisfacción me va a ayudar a que cuando llegue a la pelea no llegue con tal miedo, sino que ya llegue con ideas fundadas de que, a ver, esto funciona, esto no funciona, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Y bueno, por eso lo digo, como aquí, lo importante es irte gradualmente, así lo vas a ir saboreando mejor y tu cuerpo también lo va a poder entender de mejor forma, ¿no? Y bueno, pues en esta ponencia que les decía, le preguntaron a Honold, porque obviamente lo que hace es para muchas personas una locura, porque pues si se cae se muere, no hay como de otra, ¿no? Y le preguntaron que qué opinaba del peligro. Y él dice que cuando le preguntan que si su actividad es peligrosa, él más bien dice que tiene consecuencias, como todo lo demás. Hay todo tipo de riesgo, peligros y de consecuencias. Pero eso existe en todo lo que hacemos. Todo tiene consecuencias, todo tiene peligro. Y obviamente, dependiendo de la circunstancia específica de la que estemos hablando, pues unos vamos a sentir mayor riesgo en una cosa que en otra. Pero lo importante aquí es destacar que tu preparación, tu estudio sobre ese tema va a ir reduciendo esa idea de peligro y la vas a volver como simplemente una consecuencia. Es decir, si ahorita yo te digo que te avientes, como aquí en México tenemos La Quebrada, en Acapulco, que es un espectáculo en donde unas personas se avientan al océano desde no sé cuántos metros de altura. Y pues muchas personas pues considerarían eso como una locura, porque aparte creo que sí llegó a morir alguna vez alguien y es muy muy peligroso. Pero pues hay personas que lo hacen literalmente diario para ganar dinero. Obviamente esas personas no lo consideran tan peligroso como nosotros, como tú o como yo. Lo mismo para la gente que no sabe de escalada. Ven a Honold y piensan que está todo pirado y que pues obviamente está buscando morir. Pero pues no es el caso. Para él, al contrario, menciona que muchas veces para él es terapéutico y que le gusta y que le llama la atención. Seguramente si tú peleas, te han dicho que por qué te gusta que te peguen, que por qué te dedicas a esto, que es una locura, pero la mayoría de las personas opinan desde la ignorancia, ¿no? No tienen ideas fundadas porque pues no se dedican a esto. No saben lo que representa a nivel intelectual, a nivel emocional y a nivel químico inclusive, esa satisfacción gradual de las que les hablaba. Entonces, pues es muy ambiguo cuando una persona te dice que algo es peligroso, porque pues en realidad pues todo es peligroso, todo depende del cristal en que se mire, ¿no? Y todos los días tomamos decisiones inciertas y realmente peligrosas, de las que no tenemos todo el control, como por ejemplo manejar un auto, ¿no? Cuando estamos manejando un auto, pues no podemos realmente pues saber si las personas que están a nuestro alrededor saben manejar igual de bien, si están borrachos, drogados, si va a haber algún accidente, en fin, estamos en una situación completamente incierta y sin control. Sin embargo, lo hacemos de manera pues regular y por eso no nos parece tan peligroso, porque lo hacemos de manera frecuente. Y entre más frecuente hagas una actividad peligrosa, pues menos peligrosa te va a resultar en tu mente. Te va a parecer algo más casual, normal. Cuando hacemos una actividad de manera regular,
pues empezamos a devaluar los diferentes posibles problemas o errores o peligros que vayan a existir y pues se nos hace algo mucho más pues fácil y normal. A veces dejamos inclusive de verlo como algo de riesgo y eso a veces pues nos incapacita para poder reaccionar de una manera pues eficiente cuando realmente tenemos que actuar porque pues nos toma por sorpresa, porque en nuestra mente esa actividad ya no era peligrosa. Por eso caemos en shock cuando chocamos, cuando algo nos resulta sorpresivo. Por eso es importante tener un cierto factor, no de paranoia, pero sí de estar alerta y de recordar que lo que estás haciendo pues conlleva ciertos riesgos y de que no tienes total control sobre ciertas actividades, por más preparación que lleves haciéndolo. No porque hayas manejado durante 20 años y no hayas chocado una vez, significa que eres inmune a chocar. No porque muchos hagan algo que tú quieres hacer y digas, bueno, pues si todo el mundo lo hace, pues no debe ser tan peligroso, devalúes pues las incertidumbres y los riesgos que vaya a haber, porque pues tú no eres esas personas, ¿no? Dicho de otra manera, la frecuencia con que hacemos ciertas actividades que podrían considerarse peligrosas determinan el valor de riesgo, por lo que para el que pelea constantemente, pues el riesgo se va devaluando pues cada día, cada vez que pelea. Por ende, aún no tiene que lidiar con el miedo como la mayoría de las personas que no han peleado. Entonces va a requerir de menos valor o de menos, pues sí, de lidiar menos con con esas emociones que una persona que no lo hace. La otra persona que no tiene una sola pelea en su haber, pues va a tener que lidiar con el miedo y va a tener que superarla con un nivel de valor muchísimo más alto. Entre más raro, poco común o desconocido, más peligroso. Eso lo digo porque, aunque no sea necesariamente cierto, en nuestra mente así estamos como que conectados. Entre más desconocido sea algo, como que más cautela le tenemos, ¿no? Por eso hay gente que le teme a la oscuridad, porque no tenemos capacidad de ver lo que está pasando. Y aunque no siempre sea más peligroso, pues así estamos como que conectados. Por eso sentimos más miedo en subirnos a un avión que a un auto, aunque las estadísticas indican que es más probable que haya un accidente en la calle que en el aire. Realmente es muy raro que un avión caiga. Sí pasa, pero las estadísticas nos indican que es muy poco común. Eso también tiene que ver porque sabemos que las probabilidades de que sobrevivamos cuando un avión caiga, pues son prácticamente nulas. Prácticamente es un hecho de que vas a perder la vida si el avión cae, aunque hay algunas excepciones muy puntuales. En el caso de los autos, aunque es mucho más probable de que te vaya a pasar algún accidente, pues hay demasiadas variables, ¿no? Puede que tengas el accidente, pero no por ende vas a perder la vida, ¿no? O sea, mientras que en el avión es un 100% bueno, un 99% de seguridad, con el auto, pues no necesariamente. Cuando tenemos un riesgo absurdo, pero lo tomamos con la seriedad que eso implica, mitigas pues los riesgos y pues mitigas prácticamente todas las variables tanto como puedas y que tanto te esfuerces y estudies el tema. Mientras que cuando tomamos riesgos sin darle demasiado pensamiento, sin estudiar lo suficiente, como por ejemplo ir a un bar en la noche cada sábado y emborracharnos y demás, pues ahí estamos perdiendo todo el control. Sonaría absurdo pensar que irte de noche pues de borrachera con tus cuates es menos peligroso que pelear o que subirte a una montaña, ¿no? Pero en realidad cuando tú peleas te preparas constantemente, vas a entrenar, estudias diferentes factores del cuerpo humano y tienes experiencias y bueno, pues aparte tú lo haces con toda la convicción, lo vas y sabes lo que vas a enfrentar. En fin, hay una preparación mental, física, emocional detrás. Mientras que cuando en la noche a tomar alcohol y pasarla bien con tus cuates, estás perdiendo completamente el control porque no sabes lo que va a suceder y menos si estás bajo las influencias de alguna droga o algo, ¿no? Entonces suena muy extraño porque no estamos acostumbrados a ver eso y pues para muchos podrá sonar absurdo que yo diga que es más peligroso irse de noche de copas, pero si se ponen a pensar, pues estás perdiendo todo el control sobre la situación. Entre más tomes, pues más pierdes ese control. Además de que pues literal hay demasiadas variables porque tienes que manejar o tienes que pedirle a alguien que te lleve o que te traiga, no sabes lo que te vas a encontrar en el antro, en fin, hay demasiadas variables que pueden hacer de esa experiencia algo bastante riesgoso. Y bueno, pues en los torneos, en los sparrings, pues uno sabe perfectamente lo que va a suceder. Puede ser que es una de las razones por las que luego muchos peleadores son vencidos por personas random, ahí aleatorias, en bares o en antros, porque pues les cae por sorpresa esta situación y son víctimas de las emociones y pues no se habían preparado como se habían preparado para la pelea.
Y luego como que uno dice, ay, pero si este era gran peleador, pues ¿por qué no lo logró? Pero pues porque mentalmente no estaba preparado para encontrarse con eso en ese momento. Y bueno, pues si ustedes se preguntan qué es el miedo, ¿cómo lo podrían definir? En esta ocasión la doctora de esta ponencia lo define de esta forma y dice que el miedo es una respuesta biológica involuntaria ante una amenaza o una predicción de peligro que viene prácticamente inherente en nuestra humanidad, en nuestra capacidad sintiente. De hecho, también los animales tienen esta capacidad. Eh, y esto nos ayuda a sobrevivir y en ocasiones inclusive a inventar cosas, a crear cosas, pues para sentirnos más protegidos y menos vulnerables. Y este tipo de miedo es algo que tenemos que tomar muy en serio, que es muy diferente al otro tipo de miedo que es el sentirnos miedosos o sentir miedo por alguna situación un poquito más nacida de la imaginación, mientras que este primer miedo del que les hablo es algo pues real que estamos viendo en el mundo exterior, que puede que también esté influenciado por un poco de nuestras ideas y experiencias, pero pues es algo natural, biológico, es como la razón por la que un animal corre del depredador, no se queda ahí a pensar nada, simplemente es algo natural, biológico. Y la razón por la que luego no vas a hacer actividades peligrosas así sin ningún tipo de preparación, es algo que tenemos ya como que en nuestros circuitos aquí en el cerebro. Pero el otro tipo de miedo nace desde el interior. No, no es una reacción involuntaria como tal. Más bien es algo que vamos nutriendo constantemente por nuestros pensamientos negativos, derrotistas y todo este tipo de cosas. Y pues nos vamos cada vez quemando y quemando y quemando. Por eso les decía la analogía del miedo, ¿no? Si no lo sabes usar, te quemas tú solito. Y bueno, el sentirse miedoso o con miedo está relacionado con este primer miedo. Obviamente sí, pues hay relación entre ambos tipos de miedo, pero pues no es exactamente lo mismo, porque uno se genera desde el exterior y el otro se genera desde el interior. Se percibe este miedo, se siente, pero muchas veces no es real. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos muchísimo miedo de hacer algo y cuando lo hacemos decimos, ah, no, no estaba tan mal como me imaginé? Entonces hay que tener muchísimo cuidado de este segundo miedo porque a ese se debe de ignorar. Se debe de ignorar completamente porque no te da nada bueno. Nada bueno. En un combate, si tú tienes esos pensamientos, pues no vas a rendir igual, vas pues a moverte de manera diferente. Y pues si te derrotaste aquí en la mente, muy probablemente te van a derrotar en el cuerpo, ¿no? No vas a tener la misma voluntad, las mismas garras, las ganas para llegar y terminar lo que tengas que terminar. Entonces hay que aprender a ignorarlo, ¿no? En el caso del escalador, pues es mortal ceder a ese miedo, porque si lo haces puede que literalmente mueras, porque con un pequeño resbalón es game over. Es adversivo para el ser humano el no saber. Siempre queremos saber todo, ¿no? Es como una característica natural de los seres humanos. Solo reduce lo incierto cada día con práctica y estudio. Suena fácil, no es tan sencillo, pero en el caso de que quieras ser un peleador o quieras dedicarte al arte marcial, pues practica, practica, practica y estudia y estudia y estudia. ¿Qué vas a estudiar? Pues la parte anatómica, biológica, qué es un golpe, cómo se siente, la parte geométrica. ¿Y cómo vas a practicar? Pues peleando. Porque, pues sí, está bien hacer ejercicio y hacer catas y hacer formas y pegarla al costal, pero pues si quieres pelear, pues pelea. No puedes aprender a nadar con pura teoría y práctica en el gimnasio, tienes que meterte al agua, literalmente. Lo mismo en este caso, si quieres pelear, pues tienes que pelear. No hay de otra. Cuando no tenemos el conocimiento, no nos sentimos en control y hay demasiados como riesgos, es cuando no nos gusta lo incierto. De otra manera, pues sí lo apreciamos. Pues muchas veces, a veces la gente luego nos dice, oye, te voy a traer un regalo, adivina qué es, y pues como que nos da gusto, o a veces no queremos saber de qué sexo va a ser nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Como que queremos que nos sorprenda la vida. En fin, como que con esos regalos pues sí nos gusta lo incierto, pero cuando hay riesgos importantes, no tenemos conocimiento absoluto sobre el tema y no nos sentimos en control, pues ahí sí no nos gusta y hacemos lo posible por averiguar qué es lo que sucede. O huir del problema, claro. Ahí está la diferencia entre los guerreros y las personas promedio. Las personas promedio huyen del problema. Los guerreros o las personas, digamos, no sé si quieran utilizar otra palabra, locos, son los que van y averiguan qué está pasando, ¿no? Para después pasar la información a los que no se atrevieron. Prepararte a lo desconocido, tener un amplio margen de preparaciones y experiencias para crear una amplia zona de confort, para que reduzcas los riesgos de enfrentar algo totalmente nuevo. Y él lo dice de una manera
muy interesante porque pues yo aquí le puse la burbuja de Alex Honnold porque lo explica de esa forma. Él comenta que si todas tus capacidades están dentro de una misma burbuja, pues de repente vas a tener que, pues la vida te va a forzar a deformar esa burbuja un poquito para poder, pues, ir saliendo adelante respecto a los problemas que te lleguen en la vida, ¿no? Entonces cada vez vas a empezar a irte más para acá, luego más para acá, la burbuja se va a hacer cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, y pues uno tiene que pues depender de lo que venga en esa burbuja, porque pues difícilmente vas a poder hacer algo que no hayas que no conozcas y de lo que no te hayas preparado. Entonces, entre más grande tu burbuja, pues más grande tu zona de confort, lo cual quiere decir que cuando llegues a un problema, si tu burbuja es suficientemente grande, pues no va a ser un problema, va a ser un proyecto, una situación que tengas que enfrentar y ya. Por eso hay que prepararse muchísimo para que tu burbuja sea muy, muy, muy grande y no te caiga por sorpresa una situación que a la mera hora pueda inclusive choquearte, dejarte en pánico y pues ahí ya perdimos. Otro punto del que me gustó que hablaron en esta conferencia fue de la visualización y es un tema que también creo que he tocado en mi canal. La visualización es parte importante de la preparación. Haciéndolo bien, puedes sentir las sensaciones en tu piel, o sea, en tu cuerpo. O sea, literalmente, si tú visualizas las cosas de manera correcta, puedes inclusive como creértela, meterte en el papel como si fueras un actor y sentir, no sé, cómo golpear, cómo patear, sentir los diferentes golpes que vas a recibir. Y aunque no va a ser igual, para nada, pues eso te va a ayudar poquito a poquito. Entre más lo hagas, cada vez va a ser mejor. Y cuando realmente recibas el golpe, el shock psicológico no va a ser tan grande. Cuando termines dándole un golpe a alguien literalmente y te duele la mano, no vas a sentirte tampoco tan adolorido, tan impactado. También estudiando todas las posibilidades que te imagines, pues obviamente que eso representa la parte mental, pues vas a poder reaccionar mejor ante la situación que se te presente, ¿no? Porque pues seguramente como en la película de Marvel, cuando el Doctor Extraño estaba pensando en 800,000 o millones de diferentes posibilidades y que nada más encontró una posibilidad en la que sí podían salir adelante, pues yo sé que es una película y él estaba pues con poderes mágicos, pero en términos más mundanos y realistas, estaba visualizando. Visualizó todas las diferentes opciones que había y encontró que había una manera correcta de hacer las cosas, ¿no? Desde mi punto de vista más mundano. Entonces, eso es una muy buena manera de actuar, es más responsable, más allá de aventarse a lo tonto. Porque eso va a reducir tus impulsos y por ende tus emociones. Obviamente, entre más visualices las cosas y más como que las vivas previamente, pues más control vas a tener sobre ti y no, tu cuerpo no te va a jugar una mala jugada con impulsos demasiado abrumadores o emociones demasiado pasadas de lanza, ¿no? Por ende no vas a tener tanto miedo. Básicamente junta información para intentar predecir lo que va a suceder e involucra a otras personas y las experiencias de otras personas pues en esa fórmula para poder visualizar cada vez mejor y tener una burbuja más grande. Un estudio de visualización es cada vez mayor, ¿no? También es importante destacar que tienes que visualizar tanto lo bueno como lo malo. Ambas cosas son súper importantes y bueno, obviamente lo malo hay que visualizarlo siempre antes. Lo bueno lo puedes visualizar antes, durante y después de la situación o de la actividad, pero lo malo siempre visualízala antes para que no te vaya a sorprender la situación cuando sea demasiado tarde. Otro tema interesante es que ten cuidado de las personas que temen por tu seguridad. Ten cuidado de esas personas que te andan aterrorizando con ideas derrotistas de que te van a lastimar o que estás loco, de que hay demasiado riesgo en lo que haces, porque normalmente esas personas hablan desde la ignorancia, no hay una información fundada y pues se basan en lo que su lógica les da. Pero pues tú eres el que estás preparándote para eso, el que ya lo has hecho, el que sabes a qué te enfrentas, el que ya estudiaste el tema. A veces puede que ya tengas suficiente experiencia como para poder reconocer muchísimas variables, incluyendo tal vez fracturas y golpes de todo tipo. Entonces, pues tú confía en ti. No dejes que esas personas te atormenten, vaya, porque si llegas con dudas a la situación, cediendo ante estos comentarios negativos, pues puede que sea algo peligroso y termines derrotado antes inclusive de la actividad que vayas a realizar. La pelea, por ejemplo. Sin embargo, si la persona que te da esos comentarios, pues
negativos, vaya, o de alerta, son personas expertas en el tema que a ti te interesa, es decir, son peleadores, pues entonces sí, tómalo en cuenta, tómalo en consideración, porque pues, son personas que pueden darte pues opiniones muy puntuales, muy específicas sobre temas específicos dentro de tu actividad. Y pues eso sí se tiene que tomar en cuenta. Pero cuando es una persona que simplemente dice, ay no, qué miedo, pobre de ti, ay no, estás loco, pues eso ignóralo, que no te importe. El miedo realmente no es tan malo, puede ser la razón por la que tú te tomas las cosas con seriedad, con calma y te haces consciente de lo que pueda suceder. Las personas sin miedo, que las hay, pues normalmente son más irresponsables y aunque a veces es bueno pues no tener miedo porque de esa manera pues muchas veces tu cuerpo pues respira mejor y al respirar mejor pues obviamente vas a poder moverte mejor, etcétera. El desconocer lo que puede suceder es muy peligroso. Por eso es importante reconocer el miedo como una cualidad natural, evolutiva del ser humano, a la que le podemos sacar pues provecho, ¿no? Pero no la andes nutriendo con pensamientos derrotistas porque, como lo decía en un inicio, si la emoción de miedo llega desde el interior, desde pensamientos, pues te estás derrotando tú solito, te estás quemando tú solito. Tú permite mejor pues entender y reconocer el miedo pues que tenemos enfrente, como al momento de ver un tigre que se te acerca. Ese miedo sí considera lo importante, pero no todas esas ideas que no te van a servir de nada, ¿no? Porque pues pierdes tiempo y a la mera hora, pues repito, puede que pierdas la pelea inclusive antes de iniciarla. Si sientes que el miedo ya llegó al límite, ya pasaste al borderline, la línea fronteriza del miedo que te lleva al pánico, en donde ya no hay mente, ya no hay razón, ya no puedes razonar con una persona. Un muy buen truco que Alex Honnold comenta en esta ponencia es la de renombrar el miedo como entusiasmo. Es decir, no, no tengo miedo, estoy muy, muy emocionado, muy entusiasmado. Y es que estas 12 pues, cosas, el miedo el entusiasmo físicamente se sienten igual. Cuando estás muy, muy, muy ansioso, muy entusiasmado, en fin, por algo, pues es muy parecido a cuando tienes miedo, ¿no? Entonces, simplemente educa tu mente y di, no, no tengo miedo, estoy demasiado emocionado, estoy muy entusiasmado. Y eso es una muy buena manera de entender esta parte, ¿no? Otra cosa importante, por ahí una chica preguntó en la ponencia que cómo podían combatir el miedo, ¿no? Y la doctora comentaba que la mejor forma de lograrlo es adquiriendo experiencias seguras. Suena extraño, ¿no? Pero el adquirir experiencias seguras para evitar experiencias peligrosas. Suena pues muy sencillo, pero a lo que se refiere básicamente es que entre más experiencias tengas del tema que sea, por ejemplo el combate, entre más experiencias tenga que yo pueda controlar, como en el caso de un sparring. Pues, me pongo equipo de protección, me pongo diferentes, pongo un tiempo establecido, conozco a la persona con la que voy a hacer el sparring, tengo un kit de primeros auxilios cerca, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una experiencia segura. Entonces, si hago muchas experiencias seguras, de esa forma, el día que tenga una experiencia insegura o de riesgo o peligrosa, pues no va a ser tan impactante porque pues ya la viví de cierta manera en mis entrenamientos, ¿no? Y bueno, si en tus experiencias seguras cada vez las vas acercando más a esa experiencia peligrosa, como un día ya me quito los guantes, otro día me quito, le digo a una persona que tal vez no la conozco tanto que hagamos sparring, en fin, empiezo como que a jugar con esas variables, entonces pues tu cuerpo va a estar más adecuado ante esas diferentes eventualidades y pues no te vas a quedar en pánico o en shock cuando tengas que reaccionar. Gracias a la experiencia, la práctica y la visualización, puedes estar en una forma de piloto automático. Y eso también es cierto para la mayoría de los peleadores. Generalmente cuando tú peleas, no estás pensando voy a dar un izquierdazo, un derechazo, una patada. Hay momentos muy particulares, muy específicos, que si ves que la persona siempre anda bajando la guardia o se para de cierta manera, pues ahí como que tu mente reacciona y dices, ah, ok, ahí voy. Pero de otra manera, estás como que tu cuerpo está en el subconsciente. Como que realmente tú estás de piloto automático. Más bien, tú estás de piloto en tu mente y tu cuerpo actúa de manera automática. Y eso, una evidencia de ello es de que difícilmente vas a poder decir por qué hiciste lo que hiciste en una pelea
o cuántos golpes diste, cuántas patadas diste, cuánto duró la pelea, si podías ver alrededor. Generalmente tu cuerpo hace lo que hace, obviamente dependiendo de tu entrenamiento, de tus experiencias, de las visualizaciones que hayas tenido. Y pues básicamente tu mente está como en descanso hasta cierto punto, ¿no? Lo mismo pasa con la escalada. Alex Honnold comentaba que cuando tú visualizas suficiente y tienes la suficiente experiencia, ya cuando escalas no estás pensando, ay, me voy a caer. Simplemente estás escalando de manera como automática y disfrutando el momento. Algo muy parecido pasa cuando peleas. Haces los movimientos muy precisos, muy perfectos y no estás pensando, ¿no? A veces no es tan perfecto, claro. A veces la pelea es muy sucia, muy fea. Pero hay veces que haces movimientos muy limpios y dices, oh, vaya, qué padre. También es muy parecido a cuando haces una kata, muchas veces. Una kata, una forma, llámale como quieras. Un drill, un ejercicio. Si lo haces demasiadas veces, no estás pensando en cómo lo estás haciendo, simplemente lo haces. Es como caminar. Llevas tanto tiempo caminando que ya estás, lo haces en piloto automático, al igual que mover los dedos o escribir o lo que sea. El miedo es clave en la capacidad de adaptarnos al mundo. Enfréntate a lo incierto. Y es otra razón por la cual no hay que ver al miedo como el enemigo, simplemente como un aliado que es un poquito despistado. Entonces, si no fuera por el miedo, no tendríamos muchas tecnologías, muchísimas innovaciones, muchas cosas a nuestro alrededor. Hay que aprender a ver el miedo como una muy buena manera de reconocer el mundo, reconocernos nosotros y seguir evolucionando y mejorando. Así que hay que enfrentarnos a lo incierto, no hay que guardarnos en nuestras burbujas o nuestras jaulas de oro, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, es que ya vivimos en una ciudad muy peligrosa, entonces es mejor no salir y bueno, en lugar de prepararse y entrenarse y averiguar qué podemos hacer para poder vivir mejor a pesar de las circunstancias. Y no decir, bueno, porque las circunstancias son así, pues ya mejor me dejo como estoy y me quedo en mi casa, ¿no? Y bueno, pues ya por último, este es un tema ya mío, creo que también lo he hablado antes, y tiene que ver con la despersonalización. Y es parecido a la visualización, sin embargo, la despersonalización te ayuda también a cómo administrar tu miedo. Y es que si el despersonalizar significa que no tomas las cosas de manera directa o personal. Si yo, por ejemplo, me acostumbro a ver películas de terror y cuando tengo miedo la apago o de repente le pongo pausa, me doy la vuelta, me relajo, tomo agua, que tomar agua o comer algo en esos momentos de estrés es bastante bueno, bastante útil. Entonces, te vas a dar cuenta que tú tienes el control y que no es tan, o sea, no, es una película a final de cuentas. Pero el trabajar de esa forma, con esos miedos, a la larga te va a ayudar a despersonalizar y reconocer que eso está pasando allá y yo estoy por acá. Y eso va a ayudarte muchísimo cuando tú veas una situación violenta cercana. En lugar de impactarte y de sentirte con miedo, pues igual te vas a despersonalizar y no te va a afectar del mismo modo. Inclusive si alguien te está gritando en la cara, te está muy emocionado, muy encabronado, queriéndote golpear, en lugar de ceder ante esa emoción, pues simplemente vas a ver como la película, como que los movimientos de la persona y tú de manera más calmada vas a poder tomar decisiones más precisas sobre lo que está sucediendo, en lugar de ceder ante esa emoción. Porque si alguien te habla fuerte, lo más probable es que tú hables fuerte. Si alguien te pega, tú le pegas. Si alguien te empuja, tú lo empujas. Hacemos el espejo, se llama. Somos personas espejo generalmente. Si yo te ofendo, tú me ofendes. Si yo te grito, tú me gritas. Si te alzo la voz, tú me alzas la voz. Pero si yo no cedo ante eso, voy a poder respirar mejor, tomar mejores decisiones. Y la otra persona también que ya no continúe con lo que estaba haciendo. O pues se va a ver más vulnerable, ¿no? Porque no va a tener una suficiente oxigenación. Porque cuando estamos emocionados no oxigenamos bien y por ende no razonamos correctamente. Y bueno, pues ahora sí, eso fue todo por ahora. Espero no haberlos aburrido. Recuerden por favor visitarme en TikTok, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Y recuerden que está el programa de Bando que pueden comprar en artesmarciales.online o .com. Y también pueden buscar el programa de Ledway, básico, intermedio y avanzado, en la página de la Asociación Mexicana de Bando en Facebook. Bueno, pues creo que eso es todo por ahora. Si quieren tomar clases conmigo o algo, avísenme por Instagram. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video, Bandits.